La medicina no se salva de sus detractores. Y hoy mismo aparece un funcionario tonto que produjo un avispero cuando dijo que la seguridad social había fracasado. La seguridad social, si tiene fallas, son justamente producidas por, número uno, que está incompleta, y número dos, que la seguridad social tiene todos sus actores enfrentados y no es posible sobrevivir cuando hay una guerra intestina de este tiempo. El PLD le queda chiquito a la seguridad social. Es un problema de que todos contra todos, y eso es imposible. Y entonces un funcionario se le ocurre la feliz idea de decir que eso, y hoy ha traído una retahíla de reacciones, y queremos decir, la seguridad social tiene un marco legal, ese marco legal tiene fallas de origen y es que está dirigida a proteger básicamente a un sector. Ojalá nos pongamos de acuerdo y comencemos a rectificar los problemas que hay en eso. Sobre todo, una cantidad de interrogantes que son, ¿por qué no invierten la atención? Y en vez de ser la atención primaria la que debe cubrir, debe de ser primero las enfermedades catastróficas. Y entonces el paciente para la gripe, para chequearse la barriga, para llevar al niño con diarrea, lo pague de su bolsillo. Pero cuando tiene un problema serio, que el medicamento vale miles, cientos o hasta millones de pesos, entonces que eso lo cubra la seguridad social. Pero han diseñado un sistema para sanos y jóvenes, porque hay el interés de que el viejo desaparezca, porque consume dinero y reduce los beneficios. De todas formas, volvemos y decimos lo mismo que con la política, que sea lo que Dios quiera. Tenemos un médico, cirujano y especialista en células madre. Yo quiero plantearle, tenemos tiempo, doctor Guerra Pimentel, sí, plantearle un tema que es necesario que de su boca salga la explicación. Es normal que cuando un paciente tiene un diagnóstico fatal desde el punto de vista de que va a llegar un momento en que no puede posponer una decisión, fatal es que va a ocurrir en una fecha fija. sí. No quiere decir necesariamente malo. Yo fatalmente cumplo año tal día. Eso es que no puedo cambiar la fecha de nacimiento. Y cuando un paciente tiene un diagnóstico que no le favorece a tener una calidad de vida o una permanencia como habitante del planeta Tierra por mucho tiempo, entonces le da igual ir a cualquier parte y buscar cualquier solución, porque necesita vivir o vivir mejor. Una de esas soluciones son un médico venezolano que la gente se hace devoto, que es el padre Hernández, el doctor Gregorio Hernández, ir a rezarle a Gregorio Hernández. Otro al padre Pío allá en Pieltrechina, que le haga un milagro. Pero también hay algunos médicos que dicen, pero si ¿cómo se llama? El gas que se usa para cicatrizar, ozono. El ozono, en un momento dado era la solución de todo. Ahora es las células madre, pero la célula madre tiene base científica. ¿Cuál es el problema? Que quizás las personas entienden que no es dañino, primero, y segundo, que hay que intentarlo todo frente a un diagnóstico que te mortifica. Una gente que está en insuficiencia renal, una persona diabética, una persona con problemas de infarto y tiene que regenerar sus tejidos,
lo normal es que busque células madres. Pero dicen por ahí que las células madres no están lo suficientemente experimentadas en todas las áreas y que son muy pocas áreas en las que está probada la efectividad. Y el doctor Guerra lo dice cuando viene, dice, no es una panacea, no es para todo. Tenemos experiencia en algunas áreas, por ejemplo, en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, produce alguna mejoría o puede producir. Todos los organismos no son iguales, pero nosotros tenemos que defender el buen ejercicio del doctor Guerra, porque algunos profesionales entienden que el doctor Guerra, cuando viene aquí, plantea las células madre como una panacea, es decir, que es bueno para todo. Y él aquí no ha dicho eso. En ningún momento ha dicho que las células madres son buenas para todo. Nosotros quisiéramos decir lo peor. Alguien dice, hasta para la reposición de tejidos podría reproducirse una multiplicación de un tejido que no sea adecuado. Es decir, un tumor maligno se puede reproducir con la aplicación de células madres. Doctor, es así y le dejamos un ratito para que usted, antes de entrar en los detalles del programa, nos aclare el tema en general del uso exacto o posible de la célula madre. Bienvenido a su casa. Gracias, muy amable, y gracias a Dios de poder compartir con ustedes un elenco tan importante, y que Dios siga haciendo crecer este programa y expandiendo más cada día el rating de personas que le escuchan. Entonces la pregunta es que si las células madre dan para todo. En realidad las células madre dan para muchas cosas y pueden curar muchas enfermedades, y aquellas que en realidad no pueden curar la mejoran significativamente, porque las células madre están para reparar, renovar y rejuvenecer, algo que hasta el momento no se había llegado a alcanzar. Pero la situación con las células madre cada día se extiende más y el uso es cada vez mucho más amplio. Hoy en día yo acabo de hacer una certificación en péptidos, y los péptidos son sustancias señalizadoras de la célula madre, y más bien de los genes, que ya implica en encender o apagar algunos genes. Si una persona tiene una enfermedad que es causada por un gen anormal, ese gen se apaga y la persona empieza a mejorar. Obviamente que si se le pone célula madre al mismo tiempo, la situación mejora mucho. Pero no solo lo decimos, sino que aquí venimos a demostrarlo realmente. Vamos a poner la primera paciente para explicar su condición. Don Julio nos decía que la condición que dábamos aquí era muy amplia. Todavía no sale la paciente en la pantalla. Ok, aquí la tenemos, sí. La señora María Montilla. María Montilla, correcto. Sí, bien, aquí vemos. Pero mientras tanto, vamos a ver. Mientras resolver un problemita aquí, vamos a ver, dígame una cosa. ¿Y qué provoca que una persona joven pueda morir de infarto cardíaco masivo, y si esto se podría prevenir? Bueno, sí se puede prevenir, y el hecho es que un estudio en la Universidad de Navarra ha demostrado que todos los varones después de 35 años tenemos placas en las coronarias, y que es un fenómeno entendido porque no tenemos la protección que tienen las mujeres con el estrógeno. Entonces,
Sí. Si la persona tiene algún problema del metabolismo, en que no pueda reaccionar bien con los ácidos grasos, el problema se acelera más. Y en condiciones de estrés puede desarrollar un infarto. El problema es que cuando la persona es joven, no ha desarrollado lo que se llama la red colateral de vasos que pueden suplir cualquier obstrucción de un vaso principal. Se llama red colateral secundaria, y al no tener esa red colateral secundaria, es fácil que el infarto sea muy masivo y que sea mortal. Hoy en día hay varias sustancias que se usan para prevenir esa condición. Una de ellas son las estatinas. Se ha hablado muy mal de las estatinas porque la gente no la comprende. Pero después de 6 meses, 1 año, las estatinas reducen el problema de la placa, o pueden reducirla tanto que puede casi desaparecer. Lo otro es la arginina, es un aminoácido que se usa para reducir la placa de colesterol. Y también lo puede reducir la niacina, que es otro aminoácido que también ayuda en la reducción de la placa. Hay 2 sustancias modernas que son el torcetrapib y el anacetrapib, que ambos reducen la placa. Pero hoy en día hay sustancias, péptidos, que reducen la placa porque bajan la dermatosis. Es decir, que ya dentro de 4 o 5 años, si la lucha con las farmacéuticas no se extiende tanto, ya va a ser cuestión del pasado la placa de ateromas o la obstrucción de las coronarias o el problema isquémico coronario. Es decir, que se puede prevenir, las células madre ayudan bastante. La paciente que tenemos fue tratada con célula madre. Bien. Esta paciente en particular, para hacer una correlación. Vamos a ver, la señora Ruth, ¿cuál es el problema de la señora Ruth? Primero vamos a hablar, para completar, Sí, de okay. María Montilla. No sé si ¿por qué no no, sale? tengo un problema de compatibilidad con Pero- el archivo. pero vamos a hablar de- Eso Sí. de la mujer, esa protección que tiene como un instrumento de la evolución, al ser el ser reproductor, Bueno, tiene esa condición que sí. no tiene el hombre. Tú sabes que todo en la célula pasa como consecuencia del metabolismo. Nosotros tenemos sustancias que por la función de la vida misma va a producir ácidos, y esos ácidos deben ser controlados. Cuando no son controlados, alteran varias funciones orgánicas. Entonces hay una sustancia llamada superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es la que elimina los radicales libres junto con las catalasas, y eso evita las enfermedades crónicas. Entonces mucha gente tiene alteración en esas enzimas y por lo tanto va a desarrollar enfermedades propias del envejecimiento. Entonces una persona que ilustra bastante, este caso es la que hemos traído hoy, vamos a ver si después sale en pantalla, pero vamos a explicar lo que tiene. Ella fue operada en el 2006 y se le pusieron 5 bypass por obstrucción coronaria. En el 2011 a esta paciente se le pusieron 5 stent porque había vuelto a obstruir. En el 2019 a principio desarrolló arritmia muy severa y también tenía una isquemia muy profunda que le producía dolor constante. Perdón, ¿qué es lo que es isquemia? Isquemia es cuando falta sangre a un tejido. No tiene oxígeno disponible y además desarrolla hipoxia.
Entonces, cuando tú tienes ambas cosas, ese tejido puede morir, que era la condición en la que ella se encontraba. La arritmia era constante y el marcapaso tenía que descargar continuamente. Trataron de ponerle 5 stents nuevamente, de los cuales solo le pudieron poner 3. Pero el problema de la arritmia y del dolor no mejoró. Entonces lo que hicieron ellos es que, como descargaba mucho el desfibrilador marcapaso, se lo quitaron porque era peor el remedio que la enfermedad. Y le dijeron: usted solo tiene 30 días de vida. Esa paciente llegó en una condición muy mala al consultorio. Primero tenía problemas mentales. Su aspecto cognitivo estaba muy deteriorado y la memoria también estaba muy deteriorada. No podía dormir y normalmente no podía hacer ninguna labor física por el cansancio. Tenía una disnea de esfuerzo muy severa y por lo tanto tenía que permanecer en cama acostada en posición semisentada. Cuando ella va al consultorio con toda esta malestar, no podía ni siquiera caminar, nosotros le pusimos su tratamiento con células madre. Los dolores en el pecho empezaron a bajar. La presión arterial a los 15 días empezó a marearse porque la presión empezó a bajarle. Tuvimos que cortarle la cantidad de antihipertensivo que tomaba para normalizarle la presión. Entonces, esta paciente empezó también a reducir la arritmia. Cada momento eran menos los ataques de arritmia que sufría. Y además de eso, el azúcar se le empezó a controlar. A tal punto que hoy en día, todos los indicadores, después de 4 meses pasó los 30 días. Le dijeron: tiene 30 días, pero es lo máximo. Porque con ese dolor en el pecho y esa arritmia, en cualquier momento usted va a morir. Desahuciada. Y no sabemos si van a ser 3 días, si van a ser 4, pero lo que más le podemos dar son 30 días. Ahora ya tiene 4 meses después de ese diagnóstico, haberle dado esa triste noticia, por cierto muy mala, y la paciente cocina, barre su casa. Los familiares le dijeron que no trapeara. Le dijimos: déjenla que trapee, porque eso también va a ayudarla a desarrollar el sistema circulatorio. Lo grande es que puede caminar, puede ir de tienda, ya no experimenta cansancio y el dolor ha desaparecido totalmente. Además ya de que la presión la controla mejor y que el azúcar casi no está usando medicamento para controlar el azúcar. Es decir, que cuando hablamos que la célula madre tiene efecto, todavía no ha aparecido la paciente. No lo decimos porque quisiéramos exagerar, pero además de esto, hoy en día la medicina regenerativa va experimentando unos avances que son demasiado rápidos. Han aparecido o se han creado ya más de 7.000 péptidos. Los péptidos apagan, como le dije ahorita, o encienden genes. Eso implica que hay péptidos ya para casi todas las enfermedades. Pero solamente se han aprobado 60. ¿Por qué se han aprobado 60? Porque esto amenaza con emporios demasiado poderosos. Pero hay péptidos que, bueno, yo tengo una paciente con síndrome de Sjögren, la podemos pasar de la computadora si quieren. Doctor, ¿a qué tipos de cáncer si la pueden presentar ahí? se puede aplicar células madre? ¿A qué tipo de cáncer? Perfecto.
Bueno, normalmente se usa para el cáncer células del cordón umbilical. No se pueden usar las células de la propia paciente, porque esa en vez de frenar el cáncer, todo lo contrario, tiene una tendencia para aumentar la cantidad de células. Y esto se debe básicamente a que tenemos varios sistemas llamados factores de transferencias. Un factor de transferencia general que activa la célula madre es el llamado sistema AKT, que se ha llamado como el sistema de proteína quinasa B. Esto lo que va a hacer es lo siguiente: va a proliferar las células del cuerpo, la va a diferenciar, la va a madurar y la va a hacer migrar. Como las células madre activan el sistema AKT, entonces van a producir todos estos fenómenos en todas las células del cuerpo, incluyendo las células cancerosas. Otra de las cosas que se están usando para controlar el cáncer es que la enzima que habíamos nombrado ahorita, la superoxígeno dismutasa, elimina los radicales libres, baja la acidez y por lo tanto también ayuda a controlar el cáncer. Esto lo estamos usando nosotros para controlar el cáncer, pero hay péptidos ya que vienen contra la membrana y actúan solamente en las células cancerosas. Ellos identifican la proteína normal que produce el cáncer, se unen a esta proteína, destruyen esa proteína y cuando la célula queda sin la membrana, queda expuesta a que pasen muchas sustancias que van a hacerle daño a la célula y por lo tanto van a causar lo que se llama la apoptosis de esa célula, que es la muerte, porque van a activar varios sistemas internos enzimáticos que van a vaciar su contenido en el citosol, que es la parte fuera del núcleo, y van a eliminar esas células. Es decir, que hoy en día tenemos varios péptidos. Entre ellos hay uno que la FDA no quiso aprobar porque encontró que producía daños. Y es que ese péptido llamado PNC27 mata tantas células cancerosas, es específico. Lo importante de los péptidos es que son específicos, son selectivos y son altamente eficientes. Ya tenemos el testimonio de la señora. Ah, bueno, ahí está la señora que hemos hablado, Okay, muy bien. que le dieron 30 días de vida, ahora tiene 4 meses y dicen que está mejor que 5 años atrás. Y es muy probable que la pongamos mucho mejor que 10 años atrás. Sí, pero sí. esa persona, ¿había probado ella con otro tratamiento médico para...? Ella, bueno, no quiero hablar de dónde estaba, pero estaba en los centros mejores de Estados Unidos de cardiología para controlar su problema. Es decir, que okay. Me parece que ya podemos escucharla. ¿Está bien? Pero podemos ver los otros. Sí. Vamos a ver. Entonces, ¿cuántos años usted tiene? Sí. Bueno, el hecho es que sí, así está oyendo. 77 años. 77. No. 73. Había tenido tratamiento en otros lugares, ¿verdad? El tratamiento es en uno de los hospitales más avanzados de Estados Unidos. Ahora, cuando ella fue al chequeo, ella me pregunta: doctor, yo debo decirle que usted me dio un tratamiento de célula madre. Le dije: no le diga nada.
ella va a volver ahora. Y es muy probable que nosotros presentemos sus estudios ya normales. Encontraron que ya no tiene la arritmia, aunque no tiene el desfibrilador. Encontraron que su presión está normal, que su azúcar está mucho mejor, que sus actividades físicas, esa paciente no podía dormir casi ni una hora en la noche porque el dolor le atacaba frecuentemente. Ella puede dormir sus 8 horas sin ningún tipo de problema. Ah, mira qué bien. Así entonces, que nos dijeron que su función de eyección cardíaca aún no lo tenemos confirmado, sí. pero de 30 que estaba, dicen que está en 62. Yo vi un paciente que usted tenía ahí que tenía, en las imágenes que estábamos previsualizando, una cánula acá en el cuello. Así, en el cuello. Sí, para que... ¿En cómo le mejoró la calidad de la vida a esa persona? ¿Quién es él y qué tratamiento era que tenía? Sí. Bueno, si quieren lo pueden poner el paciente. Sí. Ese es un paciente que sufrió un accidente joven. Creo que tenía 19 años cuando sufrió el accidente. Él quedó como un vegetal. Pero además de accidente en la cabeza... Míralo ahí, ¿dónde está? Ah, correcto. Sí. Él sufrió un accidente en la columna lumbar que le dejó parapléjico total, aunque podía mover los brazos, pero lo movía incoordinado por el daño cerebral que tenía. Entonces, si lo pueden poner para que la gente lo vea caminando, sí. Veamos aquí. No solo habla, comprende la gente. Él es una persona que ahora mismo está totalmente normal. Doctor, aquí estábamos ayer hablando de los diabéticos. ¿Tiene usted pacientes diabéticos? ¿Ese es el mismo paciente, el que estaba...? Es el que estaba acostado. Ay, Dios. Puede caminar, ese hace de todo, está estudiando. Lleva una vida totalmente normal. Doctor, Lilia está preguntando por los diabéticos. Pero los diabéticos. Bueno, le dijimos que la señora que presentamos ahorita es diabética y que prácticamente no está usando más que una pastilla para controlar su azúcar. Pero la otra señora que vamos a presentar también es diabética, si la pueden poner. Ah, sí, ya no. Sí. Hemos tenido algunas dificultades, pero veo que mucha gente con diabetes va al consultorio suyo. Eso me parece que es una de las causas que principalmente... Bueno, mira la señora esa ahí. Señora tenía un desequilibrio muy fuerte. Tenía hipertensión. Ya la presión de ella está bastante controlada. Tenía infecciones muy repetitivas, sobre todo a nivel de las encías. Y tenía que ponerse trasplante de dientes porque había perdido la mayor parte de los dientes. Pero no se podía hacer porque tenía una infección crónica. Entonces tenía problemas de supuración constante en la boca. Y ahora se le van a poner sus implantes porque le pusimos en las encías célula madre y los alvéolos se han vuelto a restituir nuevamente. Ella incluso escribió algo que tengo en el celular para que se le dijera a Julito. El hecho es que ella tampoco tenía fuerza. Tenía daños hepáticos también. Mírela ahí. Esa es ella, ¿verdad? Ese es ella, como ha cambiado. Tenía problemas también de la memoria muy severo. No recordaba. Tenía incoordinación. El problema es que es abogado. Ay. Entonces un abogado cuando ya tiene problemas serios de la memoria, implica que el trabajo de ella se había mermado sustancialmente. Ahora es todo lo contrario porque es una mujer muy inteligente. Ella es poeta también, literata. Ganó un premio en España de literatura. Eso era lo que le mandaba a decir a Julito. Pero ha vuelto a decir, dijo su poema de memoria. Ya puede decir el poema completamente de memoria. Y su memoria dice que ha mejorado un 90%. ¿Recupera la capacidad cognitiva o lo que estaba grabado? Bueno, dice ella que recuerda cosas
cuando tenía 3 años y medio, que su tío la cargaba y le hacía casitas y la ponía a jugar, que todas esas añoranzas han vuelto otra vez a su memoria. Mira qué bien. Porque va a aumentar la capacidad en el hipocampo, el hipotálamo y lo que es la amígdala, que tiene que ver con las emociones y con la memoria. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la memoria, como es la información también, va a mejorar en esta paciente. Fruto de la diabetes, ella casi no veía de enojo y el otro lo que veía eran nubes. Sí. Ella dice en su confesión que ha mejorado 100%, tiene una vista 20/20 del ojo derecho y que el ojo izquierdo de ella ha mejorado un 95%. Mire, aquí se habla de estrés oxidativo como enemigo de la salud y hay un tratamiento de células madres que puede enfrentar las consecuencias. Primero, que el estrés oxidativo. Primero, sí. Doctor, escúcheme, hay una pregunta de un televidente. ¿Puede utilizar las células madre para los que sufren de glaucoma? Aquí hemos presentado varios pacientes con glaucoma, que su presión estaba alrededor de los 26 a los 30. Había perdido la visión del ojo derecho y el izquierdo podíamos decir que veía como un 2%. Pero el dolor no lo soportaba porque la presión en el ojo era tan fuerte que él sentía punzadas en los ojos y sentía lo que él llama un arenazo constante que no se le quitaba con ningún tipo de medicamentos. Tenía varios analgésicos para resolver el problema y tenía 3 pastillas para bajarle la presión del glaucoma, pero esta nunca bajaba. Después de la 3ª sección, recuperó la visión del ojo izquierdo. El lagrimeo constante que tenía desapareció por completo y además la presión se le normalizó en 12, que es la presión normal de cualquier persona que no tenga glaucoma. Hay médicos que dicen que cuando se le apagan esos punticos de la pantalla a uno en el ojo, que ya... Bueno, sí, porque sí que le explica, de que como la pantalla sí, la sí, que se le van muriendo píxeles así, que dice que cuando eso se va no vuelve. Bueno, presentamos el paciente, pero lo tenemos aquí también porque nos gusta que la gente pueda confirmarlo. Pero mediante el tratamiento eso se puede arreglar. Se puede, hasta ahora casi todos los pacientes que han ido con glaucoma, casi todos se le ha resuelto el problema. Aquí lo tenemos el paciente. Ajá. Si lo pueden enfocar. Okay, ahí lo ven desde atrás, ok, muy bien. Perfecto. Sí. Y ya, ese es... No, okay, se ve muy mal. Se ve muy Inclínelo un poco, por favor, inclínelo. Aquí, perfecto, ahí, ok. Ahí. Oh, pero mire, ya vemos, sí. Si le ve el pecho, le ve que le corren las lágrimas por el pecho. Okay. Tiene un edema palpebral muy fuerte. Okay. Y tiene una irritación muy marcada del ojo. ¿Podría explicar lo que es un edema? Es una hinchazón fuerte del ojo. El ojo está muy abultado. Ok. Bien. Mire, y del estrés oxidativo, que le hacemos la pregunta hace un momentico, entonces. Háblenos de eso entonces. Bueno, del estrés oxidativo era de lo que estábamos hablando, pero hablamos sobre todo que nuestras funciones van a consumir energía. Esa energía consume sustratos que van a producir radicales libres. Tanto radicales libres de hidrógeno como radicales libres de nitrógeno. Esos radicales libres son sustancias que destruyen la función de las mitocondrias. Y hay varias enzimas que controlan esos radicales libres. La primera fue la que mencionamos al principio, la superoxígeno dismutasa, que es la que convierte el hidrógeno y el oxígeno que ha perdido un electrón y por lo tanto también es dañino,
lo une ambos para formar el agua oxigenada. Entonces, esa agua oxigenada actúa una catalasa y esa catalasa convierte en agua y oxígeno algo que hacía daño al cuerpo. También hay otra enzima para los radicales libres del nitrógeno, que son especies reactivas porque destruyen los tejidos. Y es lo que va causando la disfunción orgánica. Casi todos los órganos van a entrar en disfunción. Entonces hay una enzima llamada nitrógeno reductasa, que hace exactamente lo que hace la superoxígeno dismutasa, que es que convierte el radical libre de hidrógeno, que va a causar problemas, lo convierte en óxido nitroso. Y es importante que el óxido nitroso es una sustancia que es vasodilatadora, ayuda a mejorar la circulación del tejido, pero además de eso baja la presión y puede estimular otros componentes como son el PGC1, que es una sustancia que actúa bajando la presión arterial. Por eso cuando tú pones célula madre, al poner esos factores de transferencia, normalmente la presión del paciente tiene una tendencia a bajar, que es lo mismo que pasa con la impotencia sexual. El paciente tiene una enfermedad llamada displasia endotelial, además de la fibrosis, o lo que la gente llama el Peyronie. Ambas cosas hay que reducirlo, pero lo que hace la célula madre en ese caso es que aumenta el óxido nitroso. Eso baja la displasia endotelial y por lo tanto el vaso sanguíneo va a aumentar el calibre y va a llevar mayor circulación y por lo tanto la impotencia sexual se va a recuperar. Una de las cosas, por ejemplo, por las cuales las personas con infarto mueren a veces, es que cuando el cuerpo mismo controla el infarto, hay una sustancia que es un análogo de la hormona, que es la hormona parecida a la insulina, llamada IGF-1. Esa sustancia va inmediatamente a un infarto para causar un aumento de la circulación y produce un factor que va a aumentar el desarrollo de los vasos sanguíneos, pero a la vez va a aumentar los cardiomiocitos. Pero también ahora hay un péptido para eso, que se llama Body Protection Compound. Ese péptido ayuda a controlar el infarto agudo del miocardio, porque hace que las células puedan vivir en un sistema donde la oxidación es fuerte o donde no hay oxígeno, donde hay hipoxia, y la célula puede permanecer viva por mucho tiempo y así permitir que los factores de reparación actúen. Él mismo actúa como factor de reparación y eso también resuelve el infarto, que es lo mismo que pasa cuando hay un problema de accidente cerebrovascular o un infarto cerebral. Aquí hay un paciente que nos lo refirieron de aquí el Control Master, que lo vamos a traer, que él no podía mover la mano, no podía mover el pie, no tenía coordinación en las palabras para hablar, porque su cerebro había sido muy deteriorado, no entendía claramente lo que se le preguntaba, no recordaba, su memoria había sido altamente dañada, y ese paciente ya puede hablar con cierta fluidez, puede mover la mano así de este modo, no es que la usa totalmente,
camina y no se cae. Doctor, Es decir que las células madres van a ir reparando la parte que el cuerpo necesita ser reparada. Pero además de eso, la gente va por un tratamiento de estética. Las células madres no son estéticas. Es que al reparar el cuerpo y al reparar el colágeno, la elasticidad de la piel se recupera, pero además de eso, va a epitelizar la piel. La piel que tenía un epitelio ya viejo y acabado, va a tener un nuevo epitelio. Por eso nosotros le decimos a los que le ponemos célula madre en la cara, no coja sol, porque la piel se vuelve nueva como un niño, y si toma sol, obviamente se va a manchar o se va a quemar. Cuando los ingleses hicieron el experimento con la oveja Dolly, se sorprendieron por el poco tiempo que vivió la ovejita. Correcto, sí. Y después descubrieron que fue que le pusieron células de una oveja vieja. Correcto, Por sí. tanto, la oveja duró lo que iba a durar la célula vieja. Pregunta, cuando hay donantes de células, ¿la edad es importante? Bueno, la edad es ¿O siempre le da la edad es la importante porque si no están bien activadas las mitocondrias, ya tienen daño oxidativo. Y muchas de ellas, la proteína interna se tienen que plegar. Muchas de esas proteínas de la mitocondria no están plegadas. Y se descubrió también que las crestas que tienen la mitocondria cuando el individuo envejece son menos crestas, que es lo mismo que pasa con cuando se hacen células IPS por ingeniería genética. La célula parece igual a la normal, pero cuando se examinan las mitocondrias tienen menos crestas que las mitocondrias normales. Doctor. Entonces, las mitocondrias tienen factores importantes, porque cuando son agredidas y estas mitocondrias están dañadas, mandan una señal al núcleo celular para reparar la lesión. Pero si el núcleo no responde, entonces la mitocondria no se puede reparar. Hoy en día tenemos un péptido para eso, el MOX, que es el que producen las mitocondrias. Y hay que darle hay que explicarle la genética a los pacientes, o todo el mundo sabe lo que es mitocondria. Normalmente la gente no sabe lo que es la mitocondria. Pues dígaselo. La mitocondria es un pequeño organelo que tienen las células. Si pueden poner una célula ahí, la podemos ver. Es el órgano de producción energética. Es donde se produce la fuerza para que el cuerpo pueda accionar. Y es un organelo metabólicamente muy activo. El metabolismo es lo que nos hace vivir, son las reacciones que pasan en el cuerpo. Hay reacciones que son para construir el cuerpo, y ese metabolismo se llama anabólico, y hay reacciones que son para destruir, y se llama catabólico. Las personas mayores tienen más acciones catabólicas que anabólicas, por eso nos vamos destruyendo. Entonces, hoy en día una de las tácticas de regeneración es hacer que ese catabolismo que tiene el paciente, ese metabolismo catabólico, convertirlo en metabolismo anabólico. ¿Dónde que está el centro que produce que uno se pone viejo y las células se ponen, pero todas al mismo tiempo? Usted encuentra la cana en el pelo, las arrugas en la piel, Bueno, en el hígado, la diabetes. Que, ¿Cuál es el director de la orquesta de la edad? El director de la orquesta de la edad es los radicales libres, que también son producidos por... Se van reduciendo. Aumentan los radicales libres. ¿Y qué daño hacen los radicales libres? Los radicales libres primero dañan las proteínas, dañan los ribosomas, dañan el núcleo, dañan los mitocondrias y por último dañan los lisosomas. Entonces,
algo que elimine el incremento de los radicales libres, produce la eterna juventud. Eso es lo que estamos buscando hoy en día. No la eterna juventud, sino que la persona dure. Por ejemplo, yo tengo una persona que hace 10 años, ya va a cumplir 10 años, la hemos traído aquí al programa. Ella tenía un daño cerebral irreparable. Además de eso tenía cáncer gástrico. Después de 10 años, le vamos a mostrar la foto cuando vengamos, ya le hemos mostrado aquí. Ella después de 10 años se ve mejor que 10 años atrás. Okay, eso es una paciente con problemas graves. Okay, se entiende que si un paciente... Perdón, ¿qué usted quería decir? No, iba a decir, estoy tratando de bajarle el nivel para que el público pueda entender. Por ejemplo, las células madre lo podemos comparar con el anillado de un motor o con un reseteo de una computadora, y si necesita mantenimiento después. Sí. Bueno, normalmente es un reseteo del cuerpo humano total. Como usted decía, todos los órganos van envejeciendo, pero todos no envejecen al mismo tiempo. Hay gente que le envejece primero el corazón, a otro le envejece primero el riñón. Sí, hay un cuento a otro primero el hígado. A otro primero los genitales. A otro, correcto. Usted se puso viejo primero que yo. Sí. A otro la vista. Es decir, que cada paciente es diferente. Entonces, hoy en día no es solo dar célula madre. Es saber qué parte tú tienes que señalizar de la célula madre para que esa parte que ha envejecido más de la persona... ¿Qué es eso, doctor? Esa es la célula. Esa es la célula. La parte azul que ustedes ven, esa aparente, de aquí no la veo bien, pero aparenta ser la mitocondria. Sí. Entonces, esos granulitos son los ribosomas. Los ribosomas son los que producen las proteínas. Ellos reciben un mensaje del núcleo. Cuando hay radicales libres, los ribosomas también se dañan y alteran las proteínas. Y en un cáncer, en una enfermedad neoplásica, es decir, en un tumor maligno que se reproduce, pongan la célula, ¿dónde es que está el problema de la reproducción sin control? Normalmente está en el núcleo. Es el núcleo. El núcleo aumenta la cromatina. Esa cromatina, al estar aumentada, causa ciertas señales para aumentar la división de la célula. Hay una proliferación celular. Ese núcleo se va a dividir en dos y va a tomar parte. También van a multiplicarse los organelos y eso va a hacer que eso produzca 2 células. Pero es un mecanismo bastante rápido. Esas 2 células producen 4. Las 4 producen 8. Y en términos de años, en 6 meses, un tumorcito de 1 milímetro puede tener 5 milímetros, pero puede tener en ese intervalo de tiempo unas 200.000 células. Entonces, ¿es una reproducción anormal de la célula, sí, o es el tamaño de la célula que aumenta? ¿Cuál es las dos cosas? Normalmente la célula va a crecer, pero va a crecer hasta el tamaño normal cuando nace. Porque cuando ellas se reproducen son más pequeñas, pero tienen que madurar. Madurar significa crecer. Bien. Doctor, desarrollar las funciones. Doctor, ¿qué usted quiere añadir de lo que hemos hablado? Que sería bueno. Primero decir que la terapia de regeneración hoy en día va a sustituir por completo la medicina tradicional. En unos 20 años. ¿Por completo? Por completo. Ya tenemos sustancia, gracias a Dios, porque se está descubriendo que el cuerpo humano está totalmente secuenciado, está totalmente organizado y que esas organizaciones son alteradas para producir enfermedades. Que cuando tú logras otra vez poner en secuencia lo que ha perdido el orden, tú consigues que esa persona se cure. Entonces, hoy en día hay sustancias llamadas péptidos, llamadas factores de transferencias o enzimas, que pueden, por ejemplo, la superoxígeno dismutasa, hoy se está empleando para la enfermedad de Crohn.
Cuando se usa con la lecitina, ya la están produciendo comercialmente, mucha gente con enfermedad de Crohn ya están volviendo, cuando ya no tenían esperanza, a ser personas normal, a comer de todo, a vivir una vida como nunca la han vivido, porque esta gente tiene que comer pocas cosas, muy limitadas, tienen que pasar mucha hambre y tienen que pasar muchos dolores, porque la mayoría de cosas le inflaman el intestino, lo hacen contraer severamente, entra hipoxia el intestino y por lo tanto produce mucho dolor y muchas úlceras. Todos esos problemas ya están pasando y empiezan a pasar. El problema es que todavía no está aprobada por la FDA y se está usando como una droga huérfana que el paciente tiene que firmar que se le puede dar esa sustancia. Aquí hay muchas limitaciones legales para ejercer la medicina de célula madre. Bueno, las que están aprobadas por la FDA, según nos dijo el Conavio, que es algo que traté con el HOME, nos dicen que si la FDA lo aprueba, aquí no hay problema en el país. Entonces esperamos que eso sea verdad, porque ahora mismo hay 60 péptidos aprobados, que de ser así nosotros podríamos traerlo al país y fortalecer y curar otras enfermedades, o que las enfermedades que han mejorado con célula madre, mejorarlas aún más, o terminarlas realmente de curar con los péptidos. Bien. Es decir, que va a cambiar totalmente Bien. la forma de practicarse la medicina. Muchos televidentes que ven al doctor Guerra Pimentel aquí preguntan si en la capital y en Santiago él tiene consulta. Todavía no, está solamente en La Vega. ¿Dónde, doctor? Policlínico La Vega, y el teléfono es 809-915-8597. Bien. Doctor Domingo Guerra Pimentel, cirujano y especialista en células madre. Gracias por estar con nosotros. Y repetimos el número, 809-915. 915-8597. 8597. Gracias, doctor.